Abrimos nuestras Biblias a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Vamos a estar leyendo los versículos 16 y 17. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este año estamos celebrando el 505 aniversario de la Reforma Protestante, la cual por muchas razones se convirtió en uno de los momentos más importantes en la historia de la iglesia y que se originó por un movimiento que se había venido gestando muchos años antes por la mano providencial del Señor. Él, como veremos, había venido obrando en la vida de algunos de sus siervos para convencerlos de uno de los conceptos más importantes para la vida cristiana, el concepto de la sola escritura. En los últimos 1000 años de la historia de la iglesia han habido varios cismas en la iglesia, varias divisiones, varias rupturas. Divisiones que no han sido insignificantes, sino que por el contrario han sido necesarias para mantener la fe, la pureza de la fe cristiana. Y esas divisiones han sido el resultado de palabras. En el siglo XI, por ejemplo, la iglesia se dividió en dos. La iglesia católica romana en el oeste y la iglesia ortodoxa en el este. Y esa división ocurrió por una palabra, filioque, que en latín significa y del Hijo. La controversia que se había desatado era con respecto a la doctrina de la procedencia del Espíritu Santo. La iglesia católica romana afirmaba que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. La iglesia ortodoxa afirmaba que el Espíritu Santo procedía únicamente del Padre. Bueno, esa palabra filioque vino a separar a la iglesia en dos, en donde la iglesia católica romana, para mantener la pureza de la fe, afirmó, como dicen las Escrituras, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero el cisma más importante se dio en el siglo XVI, una división que continúa separando hoy a nosotros los protestantes de los católicos romanos. Y fue una división que también se dio por una palabra. Esa palabra no fue filioque, ni Dios, ni Cristo, ni gracia, ni María, ni fe, ni justificación. La palabra que dividió a la iglesia en el siglo XVI fue la palabra sola, que en latín significa solo. Fue ese término añadido a otros conceptos teológicos que veremos a lo largo de esta conferencia, lo que causó una revolución en la iglesia del siglo XVI. Una revolución que, como dijimos, sigue causando efectos en nuestros días. Esa palabra sola, dijo Allen, conlleva ramificaciones masivas para la teología, para la iglesia y para la vida cristiana. Fue por eso que esta conferencia se organizó alrededor de las 5 solas, por su importancia. Las solas, mis hermanos, no son temas periféricos en teología, no son cuestiones terciarias. Ellas son, como dijo Allen, la esencia del evangelio. Y escuchen la importancia de estas doctrinas. De nuevo, Allen dice, cuando uno las abraza, estas 5 solas, abraza el evangelio. Cuando uno las articula el evangelio. Cuando nosotros vivimos conscientemente de ellas, vivimos en el poder del evangelio. Tal, mis hermanos, es la importancia de las 5 solas que vamos a estar estudiando a lo largo de esta conferencia. Ahora, lo que deseo hacer en esta noche es, en primer lugar, definir ese concepto de sola escritura y mostrarles que es un concepto bíblico. En segundo lugar, deseo mostrarles cómo fue que se usó ese principio en el contexto del siglo XVI.
Finalmente deseo mostrarles cómo es que sola escritura se aplica a nuestras vidas como iglesia y como individuos. Veamos entonces el primer punto, la sola escritura definida. La sola fide, o el concepto de solo por la fe, puede ser descrito como el principio material de la Reforma Protestante. Es decir, que la doctrina de la justificación solamente por la fe es la verdad más importante de la Reforma Protestante, porque constituye, como veremos, el centro del Evangelio. Sin embargo, la doctrina de la sola escritura o solo la escritura es el principio formal de la Reforma Protestante. Esto es porque la sola escritura es el principio o el fundamento del cual se desarrollan no solo las demás solas, sino toda nuestra teología. Es de la sola escritura de donde nosotros levantamos todas nuestras creencias. Ahora, como el resto de las solas, la sola escritura fue sistematizada siglos después del siglo XVI. De hecho, fueron sistematizadas, resumidas en el siglo XX. Pero fueron los reformadores los que desarrollaron y vivieron sus vidas basándose en esos conceptos. Ellos hubieran entendido los conceptos que nosotros conocemos ahora como las solas, porque ellos vivieron sus vidas basándose en esos conceptos. Cuando nosotros hablamos entonces de la sola escritura, estamos diciendo que las escrituras son la autoridad final para la iglesia. Es decir, que es la escritura la que dirige, ordena, regula y establece todo lo que la iglesia debe creer y hacer. No son las tradiciones de la iglesia, no son las experiencias de los hombres, no es tampoco el pragmatismo, lo que sea más práctico, lo que la iglesia debe obedecer, sino solamente la escritura. Las escrituras entonces son, como la llamó Martín Lutero, la norma normans non normata en latín. Es decir, la norma que norma todo, pero que ella no es normada por nada. Es ella la norma por la que todo lo demás es normado. Ella es el estándar, la regla, la medida de todo lo que la iglesia debe creer y hacer. Las confesiones reformadas, por ejemplo, definen esta doctrina de la siguiente manera, y esto es lo que dice nuestra confesión de fe. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Martín Lutero, de quien hablaremos en unos momentos, dijo: la Escritura es el verdadero Señor y amo de todos los escritos y doctrina en la tierra. La segunda confesión helvética, también del siglo XVI, afirma lo siguiente: nosotros creemos y confesamos las escrituras canónicas de los santos profetas y apóstoles de ambos testamentos como la verdadera palabra de Dios, y tienen suficiente autoridad ellas mismas, no de hombres, pues Dios mismo habló a los padres, profetas, apóstoles, y aún nos habla a nosotros por medio de las santas escrituras. Y en esta Santa Escritura, la Iglesia Universal de Cristo tiene la más completa exposición de todo lo que concierne a la fe salvadora y también para la construcción de una vida aceptable a Dios. Y en este respecto es expresamente ordenado por Dios que nada le sea añadido ni quitado de la misma. La confesión belga de 1561 afirma exactamente lo mismo. Después de decir o de hablar acerca de los libros de la Biblia, los libros canónicos, dice esto: por tanto, no debemos considerar los escritos humanos, no importa cuán santos hayan sido sus autores, como si fueran iguales a los escritos divinos. Ni tampoco deberíamos poner la tradición, a la mayoría, la época, el paso del tiempo, las personas, los concilios, decretos o decisiones oficiales por encima de la verdad de Dios, porque esta verdad está por encima de todo. Hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Catecismo Mayor de Westminster dice que estos son la palabra de Dios, la única regla de fe y obediencia. Sola Escritura entonces afirma que la Escritura es la que establece la iglesia,
no al revés. Es la Escritura la que juzga a la iglesia, no al revés. Es la Escritura la que crea la iglesia, no al revés. La Escritura es la madre, por así decirlo, de la iglesia. Es la que le da vida. Es por eso que esta doctrina es el principio formal, porque es ella la que determina lo que confesamos. Es la Escritura la que determina cómo vivimos. Y es la Escritura la que determina cómo nosotros ordenamos nuestras iglesias. Ella es la norma normans non normata, la autoridad final para la iglesia. Fue entonces, en principio, la sola Escritura lo que dividió a la Iglesia Católica Romana y dio origen al protestantismo. Fue eso. Fueron hombres que fueron a las Escrituras y vieron la gran cantidad de cosas que se le estaban exigiendo a los cristianos que no estaban en la Biblia. Pero también fue esta doctrina la que unos años después daría también origen a las denominaciones reformadas. Los luteranos y los calvinistas se dividieron. ¿Por qué? Por su entendimiento de la cena del Señor. Unos entendían que la Biblia decía algo, los calvinistas entendían otra cosa y se dividieron, porque cada uno estaba atado a la Escritura. Más adelante, en el siglo XVII, los puritanos separatistas de la iglesia anglicana se dividieron por su entendimiento del bautismo. En un momento unos puritanos dijeron: ¿qué dice la Biblia acerca de quienes deben ser bautizados? Y fueron a las Escrituras y concluyeron que quienes debían ser bautizados eran los creyentes. Y se dividieron. Pero ¿cuál fue el fundamento? La Escritura. ¿Cuál fue el fundamento de que los calvinistas se separaran de los luteranos? La sola Escritura. ¿Cuál fue el fundamento de que se separaran de la Iglesia Católica Romana? La sola Escritura. ¿Cuál fue el fundamento de nuevo para que se separaran los bautistas de los presbiterianos? Sola Escritura. Nuestro entendimiento de la cena, del bautismo, de todo lo demás, mis hermanos, debe venir de la Escritura. Ese es nuestro fundamento. Eso es lo que entendemos entonces por la doctrina de sola Escritura. La Biblia es nuestra autoridad final, como lo dice nuestra confesión. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es la Biblia nuestra autoridad final? ¿Por qué lo entendió así Lutero? ¿Por qué lo entendieron así los reformadores? ¿Por qué lo entendieron así los bautistas particulares en el siglo XVII? Bueno, la respuesta es porque eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia misma enseña el concepto de la sola Escritura. En el pasaje que leímos al inicio, Pablo le recuerda a Timoteo esa verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Pablo afirma es que la Escritura, los 66 libros de la Biblia son, y el término que usa Pablo es theo de Dios, theo, neustos, de aliento. Es decir, la Escritura salió de la boca de Dios, es lo que dice Pablo. Fue exhalada por Dios. Pablo no está diciendo que Dios les dio un pensamiento inspirador a los apóstoles y profetas y entonces ellos escribieron inspirados por ese pensamiento que Dios les puso en su corazón. No, lo que Pablo está afirmando es que cada una de las palabras que fueron registradas por los apóstoles y profetas que tenemos nosotros hoy en la Biblia se originaron en la mente de Dios, no en los hombres. Y fueron registradas por aquellos hombres que Dios escogió como si hubieran salido directamente de la boca de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando la Biblia dice algo, es Dios diciendo eso. Cuando leemos la Biblia, cuando la escuchamos leída, cuando la escuchamos predicada, deberíamos sentir lo mismo que el israelita en el Antiguo Testamento cuando oía a un profeta decir: así dice Jehová. Lo mismo.
porque esto es la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia es la única regla de fe, conocimiento y obediencia salvadores, porque solo ella es la palabra de Dios. Y lo que Dios es decir, su carácter es reflejado en la Escritura. Por ejemplo, la autoridad que tiene Dios es la misma autoridad que tiene la Biblia. Si Dios es nuestra autoridad y Dios es nuestra autoridad porque Él es Dios, y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia es autoritativa para nosotros, porque es la palabra de Dios quien es nuestra autoridad. Cuando Dios habla, la Biblia habla. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Esta autoridad la vemos desde el puro principio de la Biblia. En Génesis 1 leemos que Dios habló. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué dice Moisés? Y fue la luz. ¿Cómo es que eso puede ocurrir? Bueno, sí, Dios es todopoderoso, pero también implica que Dios, su palabra es autoritativa. Cuando Dios dice algo, eso ocurre. No obedecer la palabra de Dios entonces acarreará castigo, porque es lo mismo que desobedecer a Dios. Eso lo sufrió Adán y Eva, al no sujetarse a lo que Dios les había hablado a ellos antes en el jardín del Edén. Le sucedió a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando desobedecieron la palabra que Dios les había hablado a ellos para regular su adoración. Le sucedió también a Moisés, cuando desobedeció la palabra de Dios en el desierto y entonces no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla y su palabra dice algo, lo dice con autoridad. Lo sufrió el pueblo de Israel cuando David desobedeció la palabra de Dios y censó al pueblo. Dios le había dicho algo, David desobedeció y sufrió Israel. Y lo experimentó también Israel en el cautiverio cuando ellos desobedecieron la palabra que Dios les había dado a ellos por medio de sus profetas. Y Dios los castigó a ellos porque no atendieron al principio de la sola escritura, sino que más bien basaron sus decisiones, su vida, en otras cosas, en su sabiduría, en lo que era popular, en lo que era más práctico, en el deseo de los pastores de Israel de enriquecerse ellos, y daban palabras falsas. Y así sufrieron el castigo divino. Por otro lado, los reyes en Israel, según Deuteronomio capítulo 17, ellos debían regir no solo sus vidas, sino el gobierno de sus pueblos, basándose no en su sabiduría, no en lo que fuera más práctico, no en lo que fuera más popular, sino basándose en la palabra de Dios. Así es como ellos debían, los reyes, regir sus vidas y gobernar al pueblo. Cuando los judíos habían terminado la construcción del muro de Jerusalén, Esdras y Nehemías no reunieron al pueblo de Israel para darle sus consejos de cómo ellos ahora debían vivir en Jerusalén. Por el contrario, Esdras más bien construyó un púlpito, puso la escritura por encima del pueblo para mostrarles a ellos la autoridad de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Les predicó. Y el pueblo, por la gracia de Dios, entendió la autoridad de la escritura. Y en el capítulo 10 ellos juraron que vivirían sus vidas no de acuerdo a su sabiduría, no de acuerdo a lo que era popular, no de acuerdo a lo que era más práctico, sino de acuerdo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el concepto de la sola escritura. Pero la Biblia también es suficiente. Es decir, si la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha dejado en ella es suficiente. Nada más entonces debe ser añadido o quitado. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida que sea agradable a Dios está en la escritura, porque ella es suficiente. Cuando Dios le está enseñando a Israel sobre la idolatría, les dijo: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Lo que yo te digo es suficiente. No le añadas ni le quites. Cuando el Señor le está hablando a Israel sobre la tierra prometida, ¿qué les dijo? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Necesito algo más. ¿Necesitaba Israel algo más aparte de la palabra de Dios para vivir? No. Dios le dice:
La palabra de Dios, eso es lo que usted necesita para vivir. Ese será su pan. Fue con ese entendimiento de la suficiencia de la Escritura que el Señor Jesucristo venció a Satanás en el desierto. Satanás quiso engañarlo, vino a tentarlo y quiso el Señor. Él no tergiversó la Escritura. Él se basó en la suficiencia de la Escritura y así reprendió a Satanás y le venció. Fue también basándose en ese principio que los bereanos probaron las enseñanzas que Pablo les había dado. A ver si es cierto. Y revisaron las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que solo la Escritura es la autoridad para los cristianos. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces por consecuencia lógica, todo lo que Dios quiere de nosotros y todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, lo encontraremos en ella. No en otro lugar, en la Biblia. No hay necesidad entonces de más profecías, ni de sueños, ni de las tradiciones de los hombres. Solo la Escritura. De nuevo, escuchemos a Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es la palabra de Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos entonces de sueños para ser perfectos, para estar enteramente preparados para toda obra. Eso es lo que está diciendo Pablo. No dice la Escritura es lo que necesitamos, nada más. Necesitamos de profecías. ¿Qué dijo Pablo? No, solo la Escritura. Necesitamos de las tradiciones de la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? No, solo la Escritura. Lo que necesitamos, mis hermanos, es sola Escritura. Nada más. Y finalmente, si Dios es infalible, es decir, que no se puede equivocar en nada, la Biblia, siendo la palabra de Dios, por consecuencia lógica, debe ser infalible. No erra, inerrante. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso que el Señor Jesucristo, como hemos estado viendo en esta iglesia, en Juan 17, pudo decir, tu palabra es verdad. Jesús no dijo, tu palabra es medio cierta. No, Él dijo, tu palabra es verdad. No puede errar, no se equivoca, no es engañosa. La Biblia es nuestra única regla, nuestra autoridad final. ¿Por qué? Porque ella es infalible. Fue este entendimiento de la naturaleza de las Escrituras el que llevó a los reformadores a luchar y conformar sus vidas y la de sus iglesias con las Escrituras. Y fue, como veremos en un momento, lo que los llevó a salir de la Iglesia Católica Romana. Y este es el segundo punto. El concepto de sola Escritura ilustrado en el siglo XVI, especialmente ilustrado en la vida de Martín Lutero. Como les dije, las 5 solas no fueron sistematizadas sino hasta el siglo XX. Sin embargo, ellas estuvieron presentes en el pensamiento de cada uno de los reformadores. Y Martín Lutero fue el primero de ellos. Sin embargo, como también veremos, los conceptos estuvieron presentes en lo que nos conocemos nosotros como los prerreformadores, hombres como Juan Hus, como Wycliffe. Cuando Martín Lutero salió para clavar sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, un deseo de debatir. Él no salió con la idea de dividir a la Iglesia Católica Romana. Su idea tampoco era separarse de ella. Lo que Martín Lutero quería era reformar la Iglesia Católica Romana. Ahora, la razón para esto fue por lo que Lutero había venido entendiendo en los años previos de su estudio bíblico en el monasterio. Él había venido creciendo en su entendimiento de la autoridad de las Escrituras. Fue por eso que su primer ataque en las 95 tesis fue contra la doctrina católica romana de la penitencia. De lo que la Biblia hablaba, dijo Lutero, era del arrepentimiento. La doctrina que había sido más bien tergiversada por la Iglesia Católica Romana en una doctrina, el sacramento de la penitencia.
Y esa fue la primera doctrina que Lutero quiso refutar. Sin embargo, 3 momentos en la vida de Lutero después de este evento cimentaron ese concepto de sola escritura en su mente y corazón. El primer momento del que quiero mostrarles es en 1517, cuando se empezó a escuchar un grito muy particular en las calles de Alemania. Tan pronto caiga la moneda en la cajuela, un alma vuela al purgatorio. Juan Tetzel había sido enviado por el Papa para vender indulgencias. Como un comerciante de almas, Tetzel debía convencer a la gente que si ellos le daban dinero al Papa o a la Iglesia Católica Romana, el alma de alguno de sus familiares escaparía del purgatorio donde supuestamente estaba, ahí siendo purificada por fuego, e iría directamente al cielo. Ya no debía pasar millones de años ahí en el purgatorio sufriendo, sino que pasaría directamente al cielo. Y cientos de miles de personas en toda Europa, desde siglos antes también, escucharon esas palabras y dieron su dinero. La razón por la cual el Papa y Tetzel creían poder hacer tal cosa fue por la doctrina católica romana de la autoridad de las tradiciones eclesiásticas, la autoridad del Papa y la autoridad de los concilios de la Iglesia. El concilio de Trento, que se dio en respuesta a la Reforma Protestante, resume lo que era creído por la Iglesia Católica y lo que era enseñado en esta época de Lutero. Después de hablar del Evangelio, el Concilio de Trento dice: estas verdades y reglas están contenidas en los libros escritos. ¿Cuáles libros? Los 66 libros que nosotros tenemos y los libros apócrifos, que no son inspirados y que ellos usaron o incluyeron dentro del canon porque sostienen o apoyan doctrinas falsas que ellos han inventado. Entonces dice: estas verdades y reglas están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, las cuales, recibidas por los apóstoles de boca del Señor mismo o de los apóstoles mismos, el Espíritu Santo dictando, han llegado a nosotros transmitidas de mano a mano. Es decir, para la Iglesia Católica Romana, la Biblia y las tradiciones de la Iglesia tenían la misma autoridad. Tradiciones que según ellos habían sido inspiradas por el Espíritu Santo y habían sido pasadas de mano a mano desde los apóstoles hasta el Papa. Y escuchen esta sentencia del Concilio de Trento: si alguien no acepta como sagrado y canónico los libros antes mencionados en su totalidad, es decir, nosotros no aceptamos esos libros, y con todas sus partes, como han sido leídos en la Iglesia Católica y como están contenidos en la antigua versión Vulgata Latina, y deliberadamente rechazan las mencionadas tradiciones, sea anatema, maldito. La Iglesia Católica Romana el día de hoy nos ha declarado malditos por no sostener las doctrinas que ellos sostienen. Además, en uno de sus decretos papales en el siglo XIV, Unam Sanctum, Roma declara lo siguiente: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es totalmente necesario para la salvación de cada hombre estar sujeto al pontífice romano. No necesitamos solo la escritura para ser salvos, porque ahí está el Evangelio. Necesitamos estar sujetos al pontífice romano. Para Roma, entonces, como les digo, estaba la escritura más las tradiciones. Además estaba la escritura más la autoridad papal. Y para Roma estaban las escrituras más las decisiones de los concilios. Por eso es que había surgido esta doctrina de las indulgencias. Porque el Papa tenía tal autoridad para inventarse una doctrina. Y debía ser creída por todos. Para Lutero estas indulgencias eran doctrinas de hombres. Así lo dijo él en las 95 tesis. En 1517 Lutero aún no rechazaba la doctrina del purgatorio. Pero sí
entendía que la doctrina de las indulgencias no era algo bíblico. Esto había sido un invento humano que no tenía ninguna autoridad entonces sobre los cristianos, porque eran inventos de hombres. En Lutero entonces en 1517 se empezaba ya a mostrar el principio de la sola escritura. Para él, como les digo, ya no era la escritura más la iglesia, más las tradiciones. No era la escritura más el papa, ni la escritura más los concilios. Para Lutero ahora todo era sola escritura. El otro momento importante en la vida de Lutero ocurre en 1519. Juan Eck, que era un súbdito del papa, fue enviado para debatir contra Lutero. Y así entonces, según él, refutar las enseñanzas de Lutero. Lutero había escrito un montón de libros ya para 1519. Eck llamó a Lutero para que viniera a la ciudad de Leipzig, en Alemania. Eck era un académico muy renombrado y para muchos era un oponente formidable. Sin embargo, Lutero era un mejor intérprete de la palabra. El plan de Eck era asociar a Lutero con Juan Hus, que había sido declarado un hereje un siglo antes por la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Constanza, que había sido quemado en la hoguera. El plan de Eck era entonces asociar a Lutero con Hus, y entonces así lo iban a quemar vivo a Lutero. Eck estaba presionando a Lutero para que afirmara a Hus. Pero durante el debate resulta que providencialmente deciden tomar un receso para almorzar. Y Lutero, en vez de comer, aprovechó el tiempo para ir a leer los edictos nuevamente del Concilio de Constanza y releer qué era lo que Hus decía en contra de la Iglesia Católica Romana. Lutero leyó esas razones por las cuales había sido condenado Hus. Leyó la convicción de Hus sobre la autoridad de las escrituras, sobre el papa, sobre las tradiciones y los concilios. Y luego del almuerzo le dijo esto a Eck: no está en el poder del pontífice romano ni de la Inquisición construir nuevos artículos de fe. Ningún cristiano creyente puede ser coaccionado más allá de la escritura. Por ley divina estamos impedidos para creer algo que no está establecido por la divina escritura o revelación manifiesta. Uno de los abogados canónicos ha dicho que la opinión de un hombre privado tiene más peso que el pontífice romano o un concilio eclesiástico si está fundado en una mejor autoridad o razón. Un simple laico armado con la escritura debe ser más creído que un papa o un concilio sin ella. Por causa de la escritura debemos rechazar al papa y a los concilios. Lutero había puesto a Eck contra la pared. Lutero tenía a la escritura, la cual no se equivoca. Él tenía la escritura, la cual es autoritativa. Él tenía la escritura que era una muchísimo mejor autoridad. ¿Pero qué tenía Eck? Las tradiciones y las declaraciones del Papa y de los concilios. Documentos humanos falibles. Finalmente, el otro punto en la vida de Lutero se dio en 1521. Por la controversia que habían desatado las 95 tesis en 1517, el emperador Carlos V llamó a un concilio en la ciudad de Worms, en Alemania. El emperador quería entonces llamar a cuentas a Lutero por lo que había escrito durante 4 años. Juan Eck, de nuevo, había sido enviado por el Papa para ahora sí condenar a Lutero. Condenarlo como un hereje y poderlo matar. Lutero se presentó en el concilio el 16 de abril y en medio del auditorio estaban puestos no solo todos sus libros, sino también estaba rodeándole el emperador Eck y todas las autoridades imperiales. Eck le hizo esta pregunta a Lutero: ¿confirmas todo lo que has escrito o lo rechazas? Imaginémonos la escena. Lutero está ahí frente al hombre más importante, más poderoso de Alemania, el emperador.
Lo que Él diga depende de su vida. Vemos el temor que pudo haber pasado por la mente de Lutero. Lutero decide no responder y más bien solicita 24 horas para orar y deliberar. Es decir, pensar, meditar. El 18 de abril de 1521, Lutero se presenta delante del emperador y dice lo siguiente: a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solamente, ya que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho a sí mismos. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. 4 años después de haber clavado las 95 tesis, Lutero ahora ya estaba convencido de lo que la Escritura dice acerca de sí misma. Convencido de la doctrina de la sola Escritura. Él sabía que no podía confiar ni en las tradiciones de la iglesia, ni en el Papa, ni en los concilios, porque ellos no eran infalibles. Lo único que era infalible era la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos entonces no tenían la autoridad que tenía la palabra de Dios. Lutero había cimentado su vida en la sola Escritura. Y así vivió. Hermanos, él estuvo dispuesto a morir porque creía este concepto. Él quiso conformarse a la palabra de Dios en su vida. Claro, como todos nosotros, fue inconsistente en muchas cosas, pero eso es únicamente por nuestra debilidad. Pero su deseo fue conformarse a la palabra de Dios. Y así mismo es como nosotros debemos vivir. Y este es mi tercer punto. La sola Escritura aplicada. Si la Biblia es la autoridad final para el cristiano, si ella es suficiente, es decir, si en ella se encuentra todo lo que nosotros como cristianos necesitamos para vivir una vida agradable al Señor, esto implica que nuestro deber es sujetarnos a ella. Y mi deseo es mostrarles al menos 3 maneras en las que la sola Escritura se aplica a nuestras vidas. En primer lugar, sola Escritura requiere un púlpito valiente. Nosotros creemos que la Biblia es la sola regla de fe y práctica. El deber de la iglesia es predicar la palabra de Dios, no las opiniones de los hombres, la palabra de Dios. Si nosotros creemos que la Biblia es la sola regla de fe y práctica, el deber de la iglesia es explicar la palabra de Dios. Y si nosotros creemos que la Biblia es la sola regla de fe y práctica, nuestro deber es aplicarla intencionalmente a las vidas de los que nos oyen. Cada vez que un pastor predica la palabra de Dios, él está enseñando a la congregación no solo a entender, sino también a interpretar, a estudiar y a aplicar la Biblia a su vida. Eso es lo que hace un pastor cuando predica la palabra. Le está enseñando a la iglesia cómo entender, interpretar y aplicar la Biblia a su vida. Por eso es que son tan importantes en el ministerio los hombres fieles y dedicados al estudio de la palabra de Dios. Y si usted está aquí, usted dice tener el anhelo, el deseo por la obra, pero usted no tiene el deseo por estudiar a profundidad la palabra de Dios, usted no es apto para el ministerio. Si esto no es todo para usted, el estudio de las Escrituras, la enseñanza de ellas, usted no es apto para el ministerio. Cuando se aconseja a un hermano, ya sea algún hermano, un diácono o el mismo pastor, cuando se aconseja a alguien, la sola Escritura requiere que se aconseje con la palabra de Dios.
Nuestros hermanos no necesitan nuestras opiniones, ni nuestra sabiduría. Es que yo pienso que quizás, mira, puedes hacer esto. No, lo que ellos necesitan es escuchar lo que Dios dice. Lo que ellos necesitan es aquello que es suficiente, que es verdadero y que es infalible. Y que lo tenemos nosotros en la palabra de Dios. En las iglesias de los reformadores, lo que las caracterizaba era la localización del púlpito. Cuando usted entraba a una iglesia de los reformadores, usted sabía que era una iglesia reformada. ¿Por dónde estaba localizado el púlpito? No solo estaba en el centro de la iglesia, sino que estaba en lo alto. El pastor tenía que subir gradas para llegar al púlpito. Y así lo hicieron los reformadores para imprimir en la mente de sus oyentes la centralidad de la predicación de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. No solo es ella el centro de nuestra vida, sino es nuestra autoridad. Ella está encima de todos. Este púlpito es lo que quiere dar a entender. La palabra de Dios está aquí por encima de todos nosotros. La palabra de Dios está enfrente del predicador, porque el predicador no predica sus opiniones. Él está guiado por la palabra de Dios en lo que predica. Eso es lo que estamos dando a entender cuando predicamos en un púlpito en alto, con la Biblia abierta. Ese es el entendimiento que tienen nuestras iglesias de la palabra de Dios. Aquí hay varias iglesias representadas. Si le preguntáramos a personas de nuestras iglesias ¿qué es la parte más importante del culto dominical en su iglesia? ¿Qué dirían? ¿Es la música? ¿Es la comunión cristiana? ¿Es el almuerzo que tenemos después del culto? ¿O es la predicación? En los tiempos de Esdras y Nehemías, lo central, lo fundamental era la predicación. Horas de horas pasó el pueblo de pie escuchando la predicación y la enseñanza de Esdras. Horas. Y querían más, porque entendían el concepto de sola escritura. La necesidad de hombres valientes la vemos también en la realidad de que, como le dijo Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Debido a que en nuestros tiempos los hombres no van a querer oír la palabra de Dios, sino que van a querer oír mentiras. Es necesario hombres valientes que prediquen la palabra de Dios. Hombres que en lugar de predicar lo que la gente quiere que se les predique, valientemente continúan predicando la palabra de Dios. Así que de 5 personas en la iglesia, él seguirá predicando la palabra de Dios, sin importar nada lo que suceda, porque él es fiel a Dios, nada más. Hombres que entiendan que su encargo divino es, como le dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que las iglesias necesitan. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente acerca de la creación? ¿Creacionismo o evolución? ¿Tiene la ciencia autoridad? Por supuesto que sí. 2 más 2 es 4. La ley de la gravedad es una ley que todos podemos entender. La ciencia tiene autoridad. Pero cuando la ciencia dice algo en contra de lo que dice la Biblia, claramente tenemos que rechazar la ciencia. Porque al final es una interpretación de hombres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que inspira entonces la predicación de nuestra iglesia? ¿Los deseos de los hombres o serle fieles a Dios? Solo la escritura entonces requiere hombres fieles
que cuando prediquen la palabra nosotros podamos decir, Dios nos ha hablado. En segundo lugar, sola escritura requiere una iglesia sujeta a la palabra de Dios. En nuestros días es muy común que las cosas que hace la iglesia sean motivadas por el pragmatismo, es decir, por las cosas que son más prácticas, lo que es más popular, lo que es más efectivo para atraer gente, lo que es más efectivo para que la gente se siente mejor, que es lo que va a mantener a todos contentos. Eso es lo que mueve a las iglesias. Y así han ingresado un sinfín de cosas a iglesias en nuestro país que no son bíblicas en el culto al Señor. Hace muchos años esta iglesia, eso lo saben los que son miembros de esta iglesia, pero hace muchos años esta iglesia tenía dentro de la liturgia, dentro del culto a Dios, la lectura de los testimonios de aquellos que querían ser miembros de la iglesia. Entonces teníamos la oración de invocación, un himno, la lectura de la palabra, otro himno, después lectura de testimonios, otro himno, después la predicación. Pero un día nosotros llegamos a la conclusión de que la lectura de testimonios no fue ordenada por Dios para el culto a Él. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que leer testimonios cuando estamos adorando al Señor? Alguien puede decir que es muy bonito escuchar, sí, pero eso no es lo que Dios dice. Debe ser parte del culto de adoración a Él. ¿Y qué hicimos? Lo quitamos. Ya no están incluidos dentro del culto a Dios. Ahora el culto termina y se leen los testimonios. Ya no son parte del culto. ¿Por qué? Por la sola escritura. Nadab y Abiú fueron muertos por el Señor por no hacer lo que Dios les había dicho era requerido en su adoración. Para ellos era la palabra de Dios, lo que Dios había dicho era requerido para adorarle a Él, más el deseo de sus corazones. Pero no era solo escritura. Era lo que Dios había dicho y lo que yo siento ahora quiero ofrecerle a Dios. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Porque no basaron su culto de adoración en la sola escritura, lo que Dios había dicho. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Bueno, es así como nuestras iglesias están ordenando la adoración al Señor. Estamos siguiendo nosotros el principio de la sola escritura, preguntándonos nosotros qué es lo que Dios ha dicho debemos hacer nosotros para adorarle a Él. O nos hemos dicho como Nadab y Abiú, bueno, Dios nos dijo que esto era necesario, pero esto es también lo que nosotros queremos ofrecer. ¿Es así? Eso no es solo escritura. Dios puede traer un castigo a la iglesia por su desobediencia. Por eso es que el principio regulador de la adoración es un principio reformado, en contra del principio normativo de la adoración que dice que nosotros podemos adorar a Dios de la manera que no sea prohibido en la escritura. Y por eso tenemos danzas en muchas iglesias, en el culto de adoración. Algo que Dios no le ha dado a la iglesia del nuevo pacto en el culto de adoración como una orden. Tenemos liderazgo femenino, bandas. Hace unos años visitaba una iglesia y el pastor, después de la conferencia que di, me preguntó qué le había parecido la adoración, la música. Yo le dije, hermano, no sé si usted lo notó, pero los únicos que cantaron fueron los de la banda. En el culto a Dios de adoración es la iglesia la que le canta a su Dios. No solo un grupito de personas, es toda la iglesia. Y el problema con esas bandas es que usualmente, como son por profesionales casi tocando, cantando, hace que la iglesia no cante. Y así están violando el principio regulador de la adoración. No están adorando a Dios. Y eso pasa. Todo, mis hermanos, en nuestras iglesias debe estar ordenado por la escritura. Todo. Desde la liturgia hasta la membresía de la iglesia,
¿Quiénes deben ser miembros? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La ordenación de pastores y diáconos. ¿Quiénes deben ser pastores? ¿Pueden ser mujeres pastores? ¿Qué dice la Biblia? Liderazgo masculino. La cena del Señor, el bautismo. Nuestro deber es ser consistentes con la Biblia y ordenar la vida de la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Yo recuerdo una persona que una vez nos visitó hace muchos años. Él decía que era bautista y después se hizo presbiteriano, y lo que me dijo fue: ¿usted cree que usted es más sabio que Calvino? Yo no soy más sabio que Calvino, ni lo seré nunca en mi vida, pero mi autoridad es la palabra de Dios. Y yo voy a ordenar mi vida de acuerdo a ella. Y no puedo ir contra mi conciencia, como decía Lutero. Así esta iglesia, ni nuestras iglesias deben ir contra la palabra de Dios. A nivel individual, la sola escritura implica que la Biblia será el centro de nuestra vida. ¿Cómo es que viviremos nosotros en nuestros trabajos? ¿Cómo es que vamos a trabajar? Bueno, ¿qué dice la escritura? ¿Cómo es que trabaja el cristiano? ¿Cómo es que vamos a ir al colegio? ¿Cómo vamos a estudiar en la universidad, en la escuela? Bueno, niños, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo deben vivir ustedes? Como esposos, ¿cómo debemos vivir? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Como esposas, ¿qué dice la Biblia? No es que dice el mundo. El mundo le ordena a las mujeres ahora salir y vivir como un hombre, ponerse bajo la autoridad de otro hombre que no es su esposo en el trabajo. ¿Pero qué dice la Biblia? Así es como debemos vivir, como padres y madres. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo yo criar a mis hijos? Como hijos, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es así entonces como nosotros estamos viviendo nuestras vidas? ¿O hay alguna otra autoridad para nosotros? ¿Nuestros deseos? ¿Nuestras experiencias? ¿Es eso lo que está guiando nuestras vidas? ¿Nuestra sabiduría? En tercer lugar, nosotros debemos entender que sola escritura no significa nuda escritura. Lo que quiero decir con esto es que el principio de sola escritura no significa que el cristiano debe desechar cualquier otra cosa que no sea la escritura. En nuestro país existen iglesias que piensan así, que lo único que necesitan es la Biblia. En un sentido, eso es lo que todos nosotros necesitamos. Pero ellos lo que dicen es que nosotros no necesitamos ni los credos de la iglesia, ni las confesiones, ni nada, ninguna otra cosa más que la Biblia. Y así dicen: no credos, solo Biblia. Y terminan así rechazando los credos y las confesiones históricas, que aunque sabemos son falibles, porque son escritos humanos y que están subordinados a la palabra de Dios, son útiles para la vida cristiana. El error de creer que la teología se hace en aislamiento puede ser fatal para un cristiano y para una iglesia. El cristiano que está solito en su casa haciendo teología solo está en un grave peligro. Igual la iglesia que está solita haciendo teología aparte de una iglesia que ha sido preservada por Dios por los siglos. Por eso es que son tan importantes los credos y las confesiones de fe. Porque de nuevo, ellas, aunque falibles y sujetas a la palabra de Dios, nos sirven para guiarnos en la correcta interpretación de la Biblia. Nos ayudan a entender las doctrinas bíblicas que la iglesia ha sostenido y confesado por los siglos, para no desviarnos. Cuando una iglesia confiesa algo que nunca ha sido confesado por la iglesia, esa iglesia está en error. Cuando un cristiano profesa algo que nunca ha sido profesado por la iglesia a lo largo de los siglos, ese hermano está equivocado.
Una iglesia entonces sin una confesión de fe no está siguiendo el principio de sola escritura, porque de hecho la Biblia enseña el uso de las confesiones de fe en la vida de la iglesia. Más bien esa iglesia se está exponiendo al error doctrinal. Sola escritura entonces más bien debe llevar a la iglesia a abrazar una confesión de fe histórica. ¿Cuál es entonces nuestra autoridad? ¿Cuál es entonces nuestra autoridad? No solo en nuestras vidas como individuos, sino en las iglesias que están aquí representadas. ¿Cuál es nuestra autoridad? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que nos perdones por los momentos en nuestra vida que hemos vivido de acuerdo a nuestra sabiduría. Que hemos rechazado, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Como individuos y como iglesia te pedimos perdón. Pero confiamos, Señor, en tu bondad y tu misericordia hacia cada uno de nosotros y en nuestras iglesias. De que tú nos has dado tu Espíritu Santo para hacernos crecer en la fe. Oh Señor, que este entendimiento, Señor, de las Escrituras que tú nos has enseñado en esta noche, sea lo que nos guíe como iglesias, como individuos, para que podamos estar enteramente preparados, Señor, para toda buena obra y así traigamos gloria a tu nombre. Señor, bendice el resto de la conferencia, bendice el día de mañana, bendice a los expositores, para que todo se haga, Señor, con orden y para tu gloria. También, Señor, te pedimos que bendiga los alimentos que han sido preparados por las hermanas. Gracias por tu misericordia y bondad al proveer para nosotros. Que podamos tener una linda comunión, Señor, conociéndonos cada vez más. Y que toda nuestra conversación sea siempre para tu gloria. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo.